buenas tardes y bienvenidos al Winter Summit, la escuela de invierno de Value School. Llevamos ya semanas promocionándola y bueno, ya ha llegado el momento. Es como vamos a decir adiós a este extraño, insólito 2020, al estilo Value School, sin público en la sala, como veis, pero bueno, con el público allí, donde llevamos congregándonos ya desde septiembre, que decidimos hacer los webinarios y pasar por nuestra parte aquí a la sede de Value School. Sin más dilación, voy a presentar al ponente de esta tarde, la primera sesión. Sabéis que tenemos 3 hoy. Empezamos ahora y acabaremos iremos hasta las 9 menos cuarto aproximadamente, o 9. El último será Florentino Portero, el ponente que nos toca ahora es José Antonio Erce, y después vendrá Juan Manuel López Zafra. Voy a presentar a José Antonio, que está ya al otro lado conectado. José Antonio Erce es uno de los principales expertos en longevidad y pensiones de habla hispana, con más de 30 años de experiencia en la docencia como profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid. Perteneció al cuerpo de titulados de la Comisión de la Unión Europea, la UE, entre 1987 y 91. Ha dirigido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha sido socio director del área de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales y hasta 2019 Senior Advisor de la consultora y profesor de su Escuela de Finanzas. Es socio fundador de LORIS, que significa Longevity and Retirement Income Solutions. José Antonio Erce, bienvenido a Value School y un placer tenerte esta tarde. Muy buenas tardes, Luis Alberto. El placer es también para mí estar en la Value School, desde luego, esta tarde, hablando de este tema y ante pues, el público que se está reuniendo, ¿no? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer. La propuesta que nos has hecho se titula La longevidad como oportunidad de implicaciones para la planificación virtual. Tienes unas diapositivas que sé que van a acompañar tu discurso. Si quieres puedes empezar ya a compartir la pantalla para que los amigos que están conectados vean las diapositivas. Diré que todo se va a poder descargar, ¿de acuerdo? No os preocupéis, esto lo vamos a publicar, no sé si en el canal de Value School de YouTube o en Value Academy, pero cuando se publique también se podrá acceder al descargable en PDF. Entonces, longevidad. Dices, José Antonio, que nuestra especie ha aprendido a controlar su longevidad. Yo diría que no solamente a controlarla, también a prolongarla. Vivimos cada vez más años. Pero bueno, ¿qué quieres decir con esta expresión de que nuestra especie ha aprendido ya a controlar su longevidad? Absolutamente. Es quizá un tanto exagerado eso de decir que hemos aprendido a controlar nuestra longevidad. Muy rápidamente, estos son los temas de los que quiero hablar y el primero de ellos es efectivamente una especie que ha aprendido a controlar su longevidad. Lo que ven en ese panel son datos muy dispersos, es verdad, recolectados de la historiografía desde hace décadas hasta nuestros días, ¿no? Y que reflejan la esperanza de vida al nacer en diferentes épocas históricas que se remontan hasta el Paleolítico tardío y que desembocan en nuestros días en Europa, en los países avanzados fundamentalmente que componemos Europa. En la escala a su izquierda ven ustedes el número de años que se esperaba la esperanza de vida de un sujeto representativo unisex, media de hombres y mujeres, en la sociedad humana o en diferentes sociedades humanas o civilizaciones, desde el Paleolítico tardío. Observen que las barras azules oscilan alrededor, ligeramente por encima de los 30 años de vida media al nacer. Naturalmente, la mortandad infantil era horrible en aquellas épocas históricas, incluso a edades posteriores a los 5 años, que es donde normalmente se concentra la mortandad infantil, pero ya juvenil o incluso adulta, seguía siendo muy elevada por los azares cotidianos de la vida. Pero esas barras azules no empiezan a superar la barrera de los 40 años de esperanza de vida al nacer hasta 1900 en la Europa desarrollada. Hasta 1900, durante docenas de miles de años, la esperanza de vida osciló por encima o ligeramente
por encima de los 30 años. Se da un fenómeno muy curioso. Con motivo de la revolución neolítica, que como saben, trajo consigo la domesticación de animales y plantas y por lo tanto la estabulación del ganado, el sedentarismo entre los grupos humanos que sin embargo eran muy pequeños, pero una mayor concentración de seres humanos en grupos cada vez más grandes, una lucha por los excedentes agrícolas y alimentarios y una lucha por el control social. La esperanza de vida disminuyó en 1 o 2 años. Esto está bien documentado, que la esperanza de vida en el Paleolítico era superior, algo superior a la esperanza de vida en el Neolítico. Pues bien, hubo que esperar hasta el Renacimiento para que se detectara un ligero aumento de la esperanza de vida al nacer. Y tan solo una vez consolidada la revolución industrial, la segunda gran revolución que ha sufrido nuestra especie, o de la que se ha beneficiado nuestra especie, la primera fue la neolítica, la segunda ha sido la gran revolución industrial, hasta que no se consolidó esa revolución industrial, no se aceleró, no despegó la esperanza de vida, situándose hoy por encima de los 80 años. Y esto lo ha logrado nuestra especie, no es un fenómeno natural, lo ha logrado fundamentalmente, es verdad que hay una vía genética por la cual los individuos más longevos, pues de alguna manera consiguen pasar sus genes mejor que los menos longevos, porque hay causas que hacen que los que son menos longevos a la vez sean probablemente menos fértiles. Por lo tanto, hay un determinante genético que no controlamos, pero hay un determinante que es el de los comportamientos saludables que sí controlamos. Hay un determinante que es el de la higiene y los sistemas compactos de salud, públicos o privados, no entraré en ese debate. Sistemas compactos de salud generalizados son fundamentales a la hora de determinar ganancias de esperanza de vida. Bueno, estamos en un momento en el que vivimos, al nacer tenemos una esperanza de vida superior a los 80 años, a los 65 años tenemos esperanzas de vida de 22 años adicionales, y esto está creciendo. Esa barra roja que ven ustedes transversal, horizontal, es la edad de jubilación. La edad de jubilación se estableció en los primeros sistemas de seguridad social que aparecieron en el mundo tal como los conocemos hoy, pues a finales del siglo XIX, en la Alemania recién reunificada del canciller von Bismarck. La edad de jubilación osciló en los primeros años, pero se estableció en 65 años, cuando la esperanza de vida, y lo están viendo ahí, era inferior a 40 años. Y la edad de jubilación ya era de 65 años. ¿Qué sucedía? Que llegaban, luego lo veremos, 2 individuos y duraban 2 telediarios, permítanme la expresión coloquial. Pero es que la esperanza de vida ha crecido en los últimos años de manera espectacular. Hay una palabra a la que te refieres que dices que empieza con E, como si fuera un acertijo. ¿Cuál es? Dinos la solución. Bueno, la diré una vez, pero me comprometo a no volver a decirla, que es envejecimiento, la palabra que empieza por E. Los americanos, cuando quieren decir una palabra malsonante, pero no está bien decirla completa, dicen the X word, la palabra que empieza por X, ¿no? Sí. Y cuando hubo la gran recesión del 2009, pues se popularizó la expresión the R word, la palabra que empieza por R, de recesión, recession. Y bueno, pues yo he utilizado ese juego para referirme a esa palabra, a ese fenómeno que describe la palabra que empieza por E, porque no es verdad que envejezcamos. Lo que sucede es que rejuvenecemos, y lo vamos a ver enseguida. No me lo puedo creer. Ahora que está tan de moda esto del anti-aging, ¿nos vas a dar la receta del anti-aging? No, no, porque yo no la tengo. En mi pueblo, yo soy de Calahorra, en La Rioja, hay una farmacia que dice, si quiere vivir 100 años, entre y pregúntenos. Todavía no me he atrevido, las muchas veces que estoy por ahí, a entrar en esa farmacia, no vaya a ser que sea un pacto con el diablo. Pero lo cierto es que en los últimos 100 años, la esperanza de vida ha aumentado de manera espectacular. A razón de casi un año por cada, no, casi un año no, casi 5 años o 4 años por cada 10 años, por cada década. En estos últimos años el avance es menos espectacular, pero se traduce todavía en ganancias de vida de 3,8 horas cada 24. Madre Vamos a mía. ver.
Sí, hay una diapositiva, eso es. Además, he leído en algún lugar que tú dices que si la esperanza de vida hiciese ruido no podríamos dormir. Efectivamente, porque 3,8 horas cada 24 es un fenómeno que deberíamos de notar de alguna manera. Como los adolescentes notan, o los niños también, notan los growth pains, los dolores del crecimiento cuando crecen, y lo hacen a diario a determinadas edades, les duelen las articulaciones, y eso es lo que se conoce en inglés por lo menos como growth pains. Es un término médico. Es decir, que lo notan y se despiertan o lloran porque algo les molesta. Pues si la longevidad se notase, con 3,8 horas de ganancia de vida media cada 24, pues entonces no podríamos dormir. Si hiciese ruido, lo mismo. Si doliese, no les digo nada, ¿no? Muy bien, ¿y Pues qué podemos ver en esta diapositiva? Sí. lo que ven aquí es efectivamente en este panel donde tenemos las curvas de supervivencia. Estos son curvas extraídas de las tablas de mortalidad. Aquí tenemos cohortes teóricas o sintéticas, como se les conoce a menudo, de 100.000 individuos normalizadas, y vamos viendo cómo a medida que se cumplen estas edades, pues el número de efectivos de estas cohortes va disminuyendo. La probabilidad de muerte desempeña su función y efectivamente a los 85 años la línea morada es la correspondiente a 1900, pues a los 85 años, en 1900 quedaban muy pocas personas, apenas había centenarios, pero es que fíjense la mortandad infantil tan espantosa que teníamos, ¿no? Todo esto ha ido mejorando de manera espectacular. En la línea amarilla estamos viendo aquí 1930, 1950, en la azul 1980. Ven que el margen es cada vez menor, se diría, pero existe y es relativamente estable. En 2017, la línea ya negra nos revela que toda esta superficie por debajo de la línea negra, si le restamos la superficie o la integral, que dirían los matemáticos, por debajo de la línea naranja, supone este enorme espacio de ganancias de vida que ha experimentado pues la población española, contando con que, claro, en 1900 había muchos menos habitantes de los que hay en 2017, que son 46 millones de habitantes. Bueno, ¿qué queda por ganar? ¿Qué queda por ganar para que todos viviésemos 120 años? Es decir, que esas curvas de supervivencia se concentrasen en esta esquina superior derecha. Pues el espacio que queda por ganar es toda el área dentro de este cuadrado por encima de la línea negra, que es, grosso modo, similar a la que hemos ganado en un siglo y 20 años, ¿no? Pero no se llamen a engaño, porque aquí hay muchos más habitantes que en 1900 y no sabremos los que habrá cuando se logre que todo el mundo viva 120 años. Claro, que todo el mundo viva 120 años y que se muera de repente es un fenómeno que no vamos a ver de ninguna manera, pero sí vamos a ver muchas personas que sobrepasan los 120 años. La mitad de los niños que están naciendo ahora mismo y niñas tienen una probabilidad elevada de pasar los 100 años. La mitad. Probablemente observaremos que la aceleración de las ganancias de vida va a ser espectacular como consecuencia de las fórmulas que ya se están ensayando en laboratorios. Aubrey de Grey, que es un gerontólogo y biomédico americano, o angloamericano más bien, dice que la persona que ha de vivir 1000 años ha nacido ya, y que en pocos lustros tendrá la solución, justamente esa persona que ha nacido ya tendrá la solución para vivir muchos años más. 1000 años es casi la edad a la que falleció Matusalén, ¿no? Por lo tanto, ya no es cuestión de compresión de estas curvas contra esta esquina, de compresión de la mortalidad y que todos vivamos 120 años, sino que la distribución se esté abriendo y bueno, las promesas de la tecnología, la biotecnología y las ciencias de la vida parece que son espectaculares. Pero no quiero llegar a esos extremos. Quiero mostrarles justamente lo que vemos en este cuadro de aquí abajo, ¿no? Si puedo, esto es. En este cuadro vemos que la edad equivalente a los 65 años de 1900 hoy es algo mucho mayor. Hoy no podemos hablar de personas de 65 años como si estuviésemos en 1900, porque en 1900 a los 65 años
solo sobrevivía el 26,18% de una generación y hoy sobrevive el 90% de una generación. En 1900, a los 65 años, la esperanza de vida era de 9,1 años y hoy es de 22 años. Por lo tanto, la edad equivalente, cuando uno mira las tablas de mortalidad actuales a los 65 años de 1900, debe de estar comprendida, según estas dos métricas, entre los 81 y los 91. Por eso decía que no envejecemos. Mirado en sentido de sección transversal, no tanto longitudinal y en tiempo cronológico, sucede que una persona de 65 años de 1900 era tan joven o tan vieja, estaba tan bien o tan mal de condiciones generales de salud como una persona de entre 81 y 91 años hoy. ¿Está diciendo José Antonio Erce que la edad de jubilación debería estar hoy entre los 81 y los 91? Naturalmente que no. Y si hay algún periodista en la sala que no titule de esta manera su crónica, si es que se anima a hacerla, ¿no? Porque en realidad lo que quiere decir es la fabulosa noticia de que cada vez vivimos más en mejores condiciones. De manera que un sujeto de 65 años, visto a lo largo del tiempo, desde 1900 hasta hoy, 2020, pues es cada vez más joven. Cada vez que lo miramos en una ventana de tiempo diferente, lo encontramos cada vez más joven en condiciones generales, no en aspecto físico, en condiciones generales, ¿no? Bien, pues dicho esto, tenemos que preguntarnos ¿qué pasa con todas esas ganancias de vida tan fabulosas que estamos experimentando? Porque son verdaderamente fabulosas. Bueno, ya he dicho antes que la edad de jubilación no ha variado nada. Desde 1900 apenas hay algunos países que estamos avanzando. El año 2021 la edad de jubilación legal ya será de 66 años. Este año lo ha sido de 65 y 10 meses. Bueno, pues poco a poco vamos avanzando, pero no nos despegamos de los 65 que teníamos como edad de jubilación legal en 1900, ¿no? Pues fíjense, durante el siglo XX las ganancias de vida han ido por buscar un lugar en el que han aterrizado esas ganancias de vida tan fabulosas a edades laborales. A edades laborales. Eso quiere decir que a pesar de haber sido el siglo XX un siglo horrible en términos de holocaustos, dictaduras de toda laya ideológica, un siglo verdaderamente en muchos aspectos para no recordar, a pesar de esos ataques sistemáticos a la vida y a las condiciones de vida de las personas en muchísimos países, incluso algunos de ellos muy desarrollados, el crecimiento del PIB por habitante, de la renta por habitante y de la productividad, que es el PIB por habitante, fue espectacular. Porque todas las ganancias de vida, prácticamente todas, se materializaban a edades inferiores a la de jubilación. Ya solo en los últimos años del siglo XX, si quieren ustedes, en los dos últimos lustros del siglo XX, las ganancias de vida iban yendo a edades no laborales. Pero es que todas las ganancias de vida que tenemos en el siglo XXI están yendo a edades postlaborales, a edades post-jubilación. Aquellas, las del siglo XX, traían pan. Estas lo demandan. Y este es el problema de las pensiones, sean de seguridad social, sean privadas, sean de reparto, de capitalización, de prestación definida o de contribución definida. Sean cuales sean, el problema de las pensiones es exactamente el mismo. Y no son los niños, y no son los sistemas, y no son las ideologías que pueden estorbar y pueden obstaculizar y pueden crear condiciones que son removibles todas ellas. Es el mero hecho, el felicísimo hecho, queridos amigos y amigas, de que cada vez vivimos más, pero nuestra vida de trabajo, de cotización, de esfuerzo, de ahorro obligado o voluntario para la jubilación está contenido en las edades laborales, mientras que las edades no laborales en particular, y obviamente y únicamente las edades post-jubilación, se expanden, el tiempo en el cual vivimos y disfrutamos del ocio y disfrutamos del esfuerzo que hayamos hecho en nuestras edades laborales. Claro, si hemos trabajado 35 años y empezamos a vivir en jubilación 22, que vivimos hoy, 25, quizá 30, quizá más de 30,
Comparen 30 años en los que necesitamos pan con 35 años en los que los producimos. Vamos a ponerlos estupendos. Comparen 35 años en los que necesitamos pan con 35 años en los que lo hemos producido. ¿Qué tendríamos que hacer para distribuir el pan a lo largo de una vida de esta naturaleza, segmentada de esta forma? Olvídense de las edades prelaborales, pues tendríamos que dividir la mitad del pan que ganamos cada día para cuando nos jubilásemos. Eso es una tasa de cotización del 50%. O una tasa de ahorro del 50%. Este es el problema. Necesitamos remover la barrera tiránica de los 65 años, pero no nos dejan. ¿Quién no nos deja? Nuestra cultura, nuestras percepciones, a veces algunas instituciones que se empeñan en creer que un trabajador mayor le quita el empleo a un trabajador joven. Es lo que se conoce como la falacia de la tarta fija del empleo. Aquí hay muchos elementos para pensar sobre ellos, pero no tenemos mucho tiempo, así que voy a pasar de diapositiva, Un ¿no? momentito, José Antonio, Cuidado. permíteme preguntarte Sí. por algo que pones en la diapositiva, que es la aberración de las prejubilaciones, porque ha sido una práctica tremendamente extendida en España, no sé ya en otros países, por ejemplo Hispanoamérica, amigos que nos están escuchando. ¿Por qué dices que es una aberración? Digo que es una aberración porque la percepción popular de las prejubilaciones es que la prejubilación es una figura normativa de la seguridad social. La prejubilación no es más que un acuerdo entre trabajadores y empleadores, más o menos voluntario, más o menos forzoso, en virtud del cual un empleador prescinde de sus trabajadores. O viceversa, que a veces sucede lo contrario, que un trabajador prescinde de sus empleadores. Lo que pasa es que a eso no le llamamos prejubilación, porque a lo mejor este trabajador se hace autónomo o trabaja para otra empresa. En fin, la prejubilación es un concepto popularmente acuñado y no tiene ningún respaldo normativo, salvo el de un acuerdo que la ley laboral permite y que es legal. ¿Por qué le llamo aberración? Porque mucha gente, desgraciadamente, no ha tenido más remedio que sentarse en una sala de espera previa a una jubilación. Si tenías 53 años y calificabas para que te dieran esa prestación minúscula de desempleo para mayores de 53 que les acompañaba hasta que entrasen en la jubilación, pues ya estaban prejubilados, por así decirlo, ¿no? Y popularmente hemos asumido eso, cuando no hay por qué, cuando lo que hay que hacer cuando una empresa prescinde de ti es pedir la liquidación, agradecer los servicios prestados por el empleador si es que los ha prestado, o pedir que te los agradezcan a ti si es que los has prestado, y mirar hacia adelante, mirar a otro trabajo, mirar a otra forma de desempeñar tu habilidad para ganarte el pan como trabajador autónomo. ¿Que el mercado de trabajo está complicado? Siempre está complicado el mercado de trabajo para las personas que quizá no tengan la formación adecuada, que eso es donde tenemos que trabajar, o personas que no tengan el empuje adecuado y estén esperando quizá a que alguien les ofrezca un empleo, ¿no? Necesitamos más dinamismo, como el que tienen muchos países donde la tasa de desempleo estructural es del 2 o del 3%, mientras que en nuestro país la tasa de desempleo estructural es del 15 o del 16%. Sí. Aquí en Value School hablamos habitualmente del tipo de interés, pero tú has introducido uno en la presentación del que me gustaría hablar contigo, el tipo de interés biológico. ¿A qué te refieres con esa noción? Bueno, si pudiéramos asimilar esas ganancias de vida de 3,8 horas cada 24 al rendimiento de nuestra vida, pues fijaos con lo que nos encontraríamos, con un 17%, ¿no? 3,8 sobre 24, redondeando, es el 17%. Claro, esto no es el interés compuesto. Si fuera el interés compuesto ya viviríamos eternamente, ¿no? Ni siquiera es el interés simple. Es una asimilación un tanto burda, pero fíjense, entre los economistas es bien conocida la teoría del tipo de interés biológico, establecida o redondeada más bien por Samuelson en un maravilloso paper, uno de los mejores jamás escritos de 1958. Claro, Samuelson, ¿cómo establecía el tipo de interés biológico? Lo establecía en un modelo de crecimiento en el que la tasa de crecimiento de la población, el headcount, el número de cabezas o almas, como dirían los ilustrados, ¿no?, de nuestra tradición, pues el número de cabezas de personas crecía a tasas aceptables, similares a las de un tipo de interés. Y él lograba en ese modelo convertir esa tasa de crecimiento de la población
total, pero también de la población activa y por lo tanto el crecimiento del PAN que trae la población activa, que es el PIB, en un 3% o en un 2 y pico por ciento, que es lo que llamaba el tipo de interés biológico. De hecho, muchos autores modernos, algunos de los cuales defensores de la idea del estancamiento secular, como Larry Summers y algunos otros, pues han evocado el tipo de interés biológico diciendo, claro, en tiempos de Samuelson la población crecía al 3%, perfecto, tipo de interés al 3% biológico, tasa de crecimiento del PIB de crucero al 3% real. Bueno, pero es que ahora la población no crece, la población cae, por eso las economías se estancan. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso saco esta asimilación de las ganancias de esperanza de vida. Yo creo que el headcount no es en absoluto la manera de contar ahora el recurso humano. El recurso humano se cuenta por su calidad, como por el capital humano que incorpora y también por la vida que gana a medida que avanzan la esperanza de vida. Y esto no lo estamos teniendo en cuenta porque, como decía, en el siglo XXI todas las ganancias de vida suceden a edades no laborales y por lo tanto las tiramos por la borda, eso sí, de un crucero, pero no las aprovechamos productivamente como sería el caso, ¿no? Cada año en que retrasamos la jubilación, por ejemplo, y ahí sí que hay un aspecto financiero importante, y ya entramos en materia, la vida laboral, con una edad de referencia de 65 años, esto supone una ganancia de vida laboral del 2,5%. Si retrasamos 2 años es el 5%, sobre una vida laboral media de 40 años que para encontrarla no la encontraríamos en muchos individuos que se están jubilando hoy mismo, ¿no? Y por lo tanto, una reducción de la vida en jubilación del 4,5%, esperanza de vida a los 65 años. Bueno, pues es fabuloso, ahí ya tenemos unas ganancias. Los asesores financieros, y luego lo insistiré, no hablan de esto cuando hablan de planificación para la jubilación. Solo hablan de lo financiero, del capital, del interés, del rendimiento, del tiempo, ¿eh? Pero no le dicen a la gente, oiga, trate de jubilarse 3 años más tarde. Trate de jubilarse 3 años más tarde. Si su trabajo le invierte, y si puede, si llega a un acuerdo con su jefe, hay muchas maneras. Empieza a haber figuras contractuales que facilitan ese tipo de acuerdos. Bueno, pues verá usted cómo va a estar menos años necesitando pan y más años trayéndolo, ¿no? Hace Bueno, esa poco, es la sí, idea. sí, José Antonio, hace poco leí un libro que recomiendo a la audiencia, se titula La vida de 100 años, donde bueno, se introducía la noción de la segunda vida laboral, es decir, una primera vida laboral, que es lo que concebimos actualmente, pero la segunda puede ser a medio gas, voluntariado, unos ingresos a lo mejor inferiores a Sí, cambio de un trabajo más satisfactorio. Es decir, que introducía una etapa en mi planificación de mi vida nueva, con la que yo no contaba, porque yo sí, hasta leer ese libro sí. contaba con 65 y me jubilo. No, a lo mejor tú vas a querer Esto no está jubilarte. sucediendo ya. Esto está sucediendo ya. Dentro del modesto desempeño emprendedor que tenemos en España, que es medio, no es tampoco muy bajo, pero no es espectacular, pues estamos observando que las personas que se prejubilan hacen mucho emprendimiento. Es verdad que por necesidad, pero es que las personas que se jubilan hacen también mucho emprendimiento por oportunidad, porque les ha llegado el momento de hacer aquello que mientras estaban trabajando por cuenta ajena, pues no Ujú. podían hacer. Y efectivamente en esta etapa tienen posibilidades de hacerlo. Se ganan la vida y muy bien, incluso algunos desarrollan startups o fintechs y están haciendo cosas muy, muy interesantes. Claro que sí. Vamos a ver, el voluntariado está fenomenal porque mucha gente se deprime cuando la jubilación todo o nada les lleva a pasar 3 meses leyendo todo lo que no han leído en 15 años y cuando se lo han acabado todo, pues ya no saben qué hacer y se deprimen, ¿no? Y por lo tanto Eso el es. voluntariado es una magnífica y maravillosa forma de dar vida a esos años, ¿no? Pero en Ujú. realidad estamos pensando en un desempeño remunerado, en un desempeño que además supone hacerse a un lado para que los jóvenes puedan ocupar los escalafones más codiciados, porque es verdad que si eso de la tarta fija del empleo es una falacia, pues la tarta relativamente fija de los buenos puestos en la cúpula de las organizaciones es más limitado, ¿no? Y entonces hay que Ujú. remover a muchos CEOs que solo quieren salir de sus empresas con los pies por delante para que, bueno, pues tengan más opciones los líderes más jóvenes, ¿no? Sí. Todo encaja, sí, Has eso es. preparado una diapositiva sobre la planificación del ciclo vital en un contexto, ahí está, de esperanza de vida creciente.
Efectivamente, esto es lo que quiero, en lo que quería desembocar también, ¿no? Porque fijaos que tenemos ya unas vidas que se hacen cada vez más complejas, más complejas porque el avance de la productividad, el avance de las innovaciones, el avance de la digitalización nos está, por un lado, invitando a participar en lo que para mí es la tercera gran revolución que nuestra especie ha sufrido o se ha beneficiado. No es una revolución industrial, no, no. La digitalización va mucho más allá, está cambiando nuestro mindset, está cambiando las instituciones, está cambiando la forma en la que nos comportamos y está cambiando, por supuesto, la industria. Faltaría más, pero es que está industrializando los servicios, está haciendo servicios de lo que antes era lo industrial, al revés, está trastocando profundamente no ya el aparato productivo, sino el aparato social y el aparato vital. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con Rifkin cuando empieza a hablar de la cuarta, de la quinta, de la octava, la decimonovena revolución industrial, pero qué tontería es esta. Revolución industrial de verdad solo ha habido una y no habrá más. Y lo que estamos asistiendo ahora es algo que tiene componentes de revolución industrial, pero que es inmensamente más grande, que es la revolución digital. Bueno, pues nuestras vidas están cambiando. Fijaos cómo en el panel de abajo de la derecha, lo que pasa es que está sesgado hacia abajo, orientado hacia abajo a la derecha, ¿no? Cuando en realidad lo que está mostrando es que a medida que aumenta la esperanza de vida, todos los hitos relevantes de nuestro ciclo vital se van adaptando. Todos menos uno. Fijaos bien, los hitos que componen nuestro ciclo vital. Finalización de los estudios. No hablo de todo lo que nos ha pasado hasta que hemos logrado finalizar nuestros estudios. Estoy siendo aquí productivista, si queréis, ¿no? Finalización de nuestros estudios. Acceso al primer empleo. Emancipación, porque hoy la emancipación se produce mucho después del acceso al primer trabajo. El primer matrimonio, la formación del primer hogar, me da igual, ya hay más parejas que se forman sin pasar por la figura convencional del matrimonio y que forman un hogar pues por cohabitación. La llegada del primer hijo. La llegada del primer hijo ya se produce cada vez más tarde. La incapacidad permanente se produce cada vez más tarde. La prejubilación cada vez antes. La jubilación cada vez antes si nos dejaran, porque ya va a empezar a producirse cada vez más tarde por imperativo legal, ¿no? Sí. La primera incidencia de salud seria en el individuo representativo se produce después de la jubilación, a edades posteriores a la jubilación. La primera incidencia de viudedad unisex, ¿no? Para hombres o mujeres, la edad media a la que se produce esto, para el individuo representativo se produce después de la primera incidencia de salud. La primera incidencia de discapacidad se produce después de la viudedad, si hablamos de individuos representativos, porque me podéis hablar de muchas personas que hayan quedado viudas a los 30 años, vale, pero yo hablo de la media, el representante de esa cohorte, ¿no? Y el fallecimiento, por supuesto, se produce cada vez más tarde. La teoría del capital humano predice que si la vida es cada vez más larga, tenemos que estudiar más años. Por eso la finalización de los estudios se produce a edades cada vez más tardías. Tenemos que estudiar más años para dotarnos de más capital humano con el cual afrontar vidas más largas. Es un contrasentido. Y yo diría que es una flojeza moral de nuestra especie o de nuestros tiempos más bien el pretender jubilarse cada vez antes cuando la esperanza de vida es cada vez mayor. Ya me he puesto estupendo, lo voy a dejar ahí. Pero creo que efectivamente todo nos interpela, todo nos llama a organizar la sociedad, organizar la producción, porque es verdad, hay trabajos inaceptables, hay jefes inaceptables, hay subordinados inaceptables, hay compañeros inaceptables, pero son pocos y en realidad podrían ser muchísimos menos si fuéramos capaces de organizar la sociedad hoy, en 2020. Fijaos en qué años estoy hablando, en 2020, cuando las posibilidades son infinitamente mayores que las de nuestros padres. Y nuestros padres hicieron cosas muy notables y a lo largo de la historia se han hecho cosas muy notables. Nuestras generaciones, yo ya pertenezco a una generación que está jubilándose desde hace unos años, aunque yo sigo activo, pues nos corresponde a todos, a los jóvenes naturalmente, ¿no? Organizarlo todo a la altura de los recursos que tenemos hoy. Madre mía, esto es un mensaje que deberían oír muchos, sobre todo muchos jóvenes,
porque bueno, es revolucionario, yo creo que lo es. Os diré que la idea es invitar a José Antonio más adelante, quizá en primavera, a que nos explique, bueno, todas estas ideas largo y tendido, no en un formato tan comprimido como es este de 3/4 de hora, porque la verdad es que, como veis aquí, la materia es jugosa. José Antonio, hablamos mucho en Value School de planificar para la jubilación. Dentro de esto que nos has explicado, hay una propuesta, un marco para esa planificación de la Sí, jubilación, acorde con lo que nos has comentado. sí, un minuto siquiera para enfatizar Sí, la idea claro. de que esto de el símil, tomadlo como un símil, de verdad, ¿no? Como algo face value, ¿no? Del tipo de interés biológico es algo que la planificación financiera para la jubilación debería de contemplar. Con eso no lo arreglamos todo, simplemente jugamos dentro de los márgenes establecidos por las instituciones de jubilación. Ojo, las instituciones de jubilación no son solo el Ministerio de Seguridad Social, es también la industria de las pensiones, que tiene una mentalidad muy, muy rígida, ¿no? Y que concibe, está pegada en muchos aspectos a lo que no puede ser de otra manera, en ocasiones también, a lo que dictan las autoridades previsionales, los responsables de la seguridad social. La jubilación es todo o nada, interviene con muy poca flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque incorporándolo adecuadamente a un ejercicio convencional de planificación de ciclo vital, no diré de planificación ordinaria financiera, sino Sí. planificación financiera de ciclo vital pensando en la jubilación, pues introduciendo estos elementos que estoy mostrando aquí mismo en este panel, yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes, extrayendo más rendimiento no del ahorro de la gente, que eso a veces puede ser difícil, pero sí extrayendo más ahorro de la gente, porque extraemos más capacidad productiva, más años productivos y por lo tanto más esfuerzo previsional que pues además cuanto más tarde entremos a la jubilación pues tendremos menos años en los que necesitaremos los ahorros del pasado, ¿no? Sí. Porque el que una persona sobreviva a sus ahorros es la pobreza, significa la pobreza. Y por lo tanto la planificación financiera tiene que hacer todo lo posible para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y por otra parte, el que nuestros ahorros nos sobrevivan a nosotros, pues hará muy contentos a nuestros hijos, pero a lo mejor, en fin, no necesitan tanto y quizá lo podríamos o lo pudiéramos utilizar nosotros, ¿no? Claro. Efectivamente, Luis Alberto, cuando hablamos de planificación para la jubilación hay que saber cuál es el sistema que tenemos. Con un sistema como el actual en España, en donde predomina la seguridad social, en donde la seguridad social dicta la edad de jubilación, donde la seguridad social dicta el esfuerzo contributivo, que es ahorro forzoso que tenemos que hacer con el 28,3% de nuestro salario bruto, si somos trabajadores asalariados o por cuenta ajena, y el 28%, 28,3% también de la base que nosotros elijamos si somos autónomos, pues entonces tenemos poco margen para arbitrar las reglas del sistema, pero algo, como decía, algo hay. Fijaos, en este diagrama, en los paneles de aquí arriba, perdonadme que esté en inglés porque procede de una fuente que cito más adelante, es el sistema estándar, el sistema mixto estándar que tienen muchos países y que en nuestro país, a pesar de ser un sistema mixto, pues en realidad está dominado por las cotizaciones a la seguridad social y las pensiones vitalicias. Este aspecto es importante, las pensiones vitalicias de la seguridad social. En los países donde el sistema mixto está más desarrollado, pues dentro de lo que es el sistema estándar, tenemos las aportaciones a los planes de pensiones o a los esquemas de prestación definida o de contribución definida, ¿no? Defined Contribution Schemes, ¿no? Y luego tenemos rentas vitalicias, anualidades, annuities, para el resto de nuestros días. Pero fijaos que la seguridad social ya nos está dando una annuity, una renta vitalicia. Lo que pasa es que es una renta vitalicia que no tiene en cuenta exactamente lo que hemos cotizado, sino otras variables. No es una renta vitalicia actuarialmente calculada. De hecho, la seguridad social no cumple reglas actuariales por muchas razones, entre otras porque tiene también una obligación de cierta solidaridad, pero no las cumple, mientras que la industria de las pensiones sí tiene que cumplir reglas actuariales para calcularte las rentas vitalicias. Este es el marco convencional. Bueno, nosotros, quiero decir, algunos coautores y yo mismo, hemos propuesto un sistema nuevo, pero es como un estándar mental, no es tanto que haya que hacer obligatoriamente materializar este sistema, pero
pensamos lo siguiente. Normalmente la vida laboral empieza en un momento determinado, homogéneo para la mayor parte de las generaciones, y hasta ahora en los sistemas convencionales se produce la edad de jubilación, que ya os digo que está muy alrededor de los 65 años, prácticamente en todos los países, generalmente también unisex, aunque hay países que distinguen entre hombres y mujeres por una serie de razones, pero distinguen no por razones actuariales, porque actuarialmente las mujeres viven más que los hombres y por lo general en esos países que distinguen las mujeres se jubilan antes que los hombres. Luego tienen un doble bonus de jubilación, primero porque es el bonus vital, que viven más en término medio, y segundo porque la seguridad social de esos países, pocos ya lo digo, pues les regalan unos años más de jubilación. Por una serie de razones, y puede que ni siquiera de esa forma compensen el labor gap, el wage gap, que estas arrastran, la distancia de salarios de género o por causa de género que estas arrastran del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, pues lo que estamos proponiendo es que la seguridad social no intervenga a la edad que hoy todavía consideramos que es la normal de jubilación, que intervenga más tarde, no diré a los 81, 91, que es el equivalente, como he dicho hoy, a los 65 años de 1900, pero en algo que pudiéramos llamar la gran edad. Porque lo que la Seguridad Social aseguró hace más de un siglo era la gran edad. La gran edad. Y ahí sí se podía permitir pagar rentas vitalicias. Y que esa fuera la fuente primordial de renta para la mayor parte de las personas. Claro, para que esto fuera posible y que entre el momento en el que uno podría optar por jubilarse a la edad convencional de 65 o quizás 67 o aguantar hasta los 70, yo qué sé, pero entre esa edad de jubilación efectiva y esa gran edad a partir de la cual la Seguridad Social te asegura, como nos gustaría, sin problemas de sostenibilidad, sin problemas de suficiencia, que hoy tiene de manera muy acusada, pues entonces, ¿qué haríamos? Pagaríamos menos a la Seguridad Social de cotizaciones durante toda la vida laboral, porque efectivamente nos iba a dar pensiones buenas, pero durante muchos menos años. ¿Y qué haríamos con el resto del esfuerzo? Pues sería nuestro, enteramente nuestro, y lo gestionaríamos lo más eficiente que pudiéramos a través de mercados mejores de los que hay hoy en día, porque pues los productos adolecen de que no son buenos en ninguno de los países. Las rentas vitalicias no son buenas, las hipotecas inversas no son buenas en el sentido de eficientes, de que te retornen good value for money, que dirían los ingleses, ¿no? A veces te retornan menos de lo que has aportado y esto es doloroso financieramente y también materialmente, ¿no? Bueno, pues que ese mayor esfuerzo que se pudiera dedicar a los esquemas de capitalización se tradujese en rentas no vitalicias, sino temporales, que podían ser vitalicias también, pero temporales. ¿Qué tiene una renta temporal frente a una renta vitalicia del mercado privado? Tiene una belleza absoluta en un sentido. Asegurar contra el riesgo de longevidad es muy difícil y bastante caro, porque nadie sabe qué va a pasar con la esperanza de vida. La esperanza de vida puede aumentar de repente en 10 años si descubre un tratamiento asequible para todos, que sería lo ideal, que nos hiciera vivir 100 años, 120, quizá más. Entonces todos los contratos de rentas vitalicias quebrarían o habría que revisarlos en este contexto. Pero cuando la renta es temporal, que no es vitalicia, tú puedes vivir lo que sea, ya será a cargo la seguridad social. Y si hay problemas, reinventamos el sistema, como yo estoy proponiendo aquí, ¿no? Pero mientras tanto, el sistema complementario te está dando rentas temporales que son mucho más eficientes, más baratas de generar y tan seguras, obviamente, como las rentas vitalicias, ¿no? Porque aquí la longevidad, quien la está asegurando en este esquema es la seguridad social reinventada, no es la industria, que te cobraría muchísimo por asegurarte plenamente contra la longevidad. De manera que un seguro privado, pero incluso cuasi obligatorio, ¿por qué no obligatorio? Para que la gente ahorre, lo cual viene bien a la economía, crea una externalidad positiva para el periodo en el cual, desde cuando quiera hasta esa gran edad, va a tener rentas suficientes, propias, acumuladas año a año, con un cierto esfuerzo, con una cierta renuncia al consumo presente, para poder comerse esos bocadillos en el futuro. Pero un futuro que está acotado y que no te deja al albur de una esperanza de vida desproporcionadamente larga, porque es cuando interviene el seguro social
por así decirlo. Este es un seguro privado que no cubre la longevidad perfectamente, pero este es un seguro social que pagamos todos, claro que sí, que es solidario, claro que sí, pero que está bien calibrado o lo mejor calibrado actualmente. Este es el marco que venimos proponiendo desde algunos años. Pero bueno, proponemos más cosas también. Esto es un debate interminable, ¿no? De manera Pero muy que, interesante, por mi José parte, Antonio. esto yo creo que es todo lo que tenía que contaros. Has incluido también, perdona, una bibliografía al final. ¿Nos la puedes mostrar muy brevemente porque nos quedan nada, 2 minutos? ¿Es Efectivamente. especializada? ¿Es divulgativa? ¿Para qué tipo de lector Bueno, estaría es destinada? divulgativo. Bueno, para empezar, medios, redes sociales e internet. Este es mi correo electrónico, estoy a vuestra disposición, esta es mi dirección de Twitter y este es mi blog. Es mi página web personal donde muchas de las cosas que os he contado están desarrolladas y se van actualizando, ¿de acuerdo? Tengo una entrevista que es muy, muy sencilla. A mí me ha gustado mucho, una entrevista magnífica, yo creo que fue en 2016 o 2017, en este enlace, ¿de acuerdo? Que os puede interesar, porque hablo de todos estos temas, pero de manera y está escrita y por lo tanto pues puede ser utilizada. Y luego esta tribuna es muy asequible, pero me toca el corazón. Es del 12 de diciembre de 2018, la escribí, pues por lo tanto ha hecho ya un año de ello. Y la escribimos conjuntamente el Premio Nobel de Economía Robert Merton, su coautor habitual Arun Muralidhar, y quien les habla, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que lo veo, pues me emociono, porque yo soy economista también, y caramba, tener el privilegio de escribir una tribuna sobre un producto muy interesante para la jubilación, que no he mencionado aquí, pero que podéis descubrir leyendo esa tribuna, pues efectivamente tengo que detenerme en ella, ¿no? Esto es muy asequible, Longevity and the Granny Boom, donde mi tesis es que los niños que no nacen como consecuencia de la caída de la natalidad, apenas he hablado de eso, ya he dicho que no me interesa como un problema para la seguridad social, no es un problema para la seguridad social, salvo por un problema de diseño, un mal diseño del sistema que se puede mejorar, ¿no? Pero donde vengo a elaborar sobre que los niños que no nacen son los años de más que vivimos cada década y que equivalen a un mini baby boom, por eso le llamo el grainy, de gray, gris, del grainy boom, ¿no? Grainy es más inglés que americano, pero bueno, grainy boom, ¿no? Esto es lo que nos está pasando, ¿no? Este es muy técnico, de ahí viene el diagrama que os he explicado. Este es muy leíble y además es un libro compuesto por varios capítulos elaborados por primeras espadas del análisis previsional y del análisis económico, primerísimas espadas que tuve el placer de coordinar está descargable en la página del Instituto Santa Lucía de Pensiones y luego pues esto está también muy recientemente elaborado por un socio mío y yo mismo, de Loris, que tiene que ver con preguntas y respuestas sobre el ahorro previsional en tiempos de la COVID. Puede interesaros. Perfecto. Y finalmente, pero soy muy pudoroso, no quiero hablar de mi libro, es este, y aquí lo dejo. De esto hablaremos en febrero, yo creo, ¿no? Sí, a tu libro le dedicaremos una sesión como Dios manda, con preguntas del público, porque nos has dado una clase magistral tan intensa y tan repleta de información que nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, que vendrán cuando vuelvas por aquí. Ojalá, Dios quiera que sea aquí en la sede de Value School. José Antonio Herce, ha sido un auténtico placer, un lujo aprender contigo. Nos has dado un vídeo de estos de ver una y otra vez tomando notas porque es tremendamente estimulante. Gracias, José Pues, Antonio. en fin, mi felicidad es como mínimo tan grande como la vuestra, ¿no? Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Feliz Navidad, cuidarse mucho todo el mundo, porque este es un año muy complicado, a ver que acabe bien. Salud para todos. Buenas noches. Hasta la próxima, José Antonio. Adiós. Hasta siempre, amigos y amigas. Adiós, amigos. Gracias.